Una bandera antigua, una boina roja, rezos y un Viva Cristo Rey para desayunar. Un símbolo que tiene 500 años y que resucita entre los jóvenes, camuflando como guiño histórico un mensaje de fundamentalismo moderno. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la Cruz de Borgoña, la bandera del Make España Great Again. Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. Estamos en un campamento infantil. Zona verde, montañosa, Sierra de Gredos, provincia de Ávila. Hay niños y niñas, juegan al aire libre, compiten, aprenden a valerse por sí mismos. Bueno, no estamos en el campamento, lo estamos viendo en un vídeo promocional, rodado con un dron desde el aire. Y desde ahí arriba vemos que todos los niños llevan un gorro rojo, una boina roja. Se ve más claro cuando se ponen todos en fila, en posición militar de firmes, disciplinados, escuchando a su monitor. Un bosque sabemos cómo suena. El vídeo promocional suena así. En este campamento, cada mañana estos niños se levantan al alba, se visten, salen de la tienda, se dan los buenos días, rezan el rosario, izan la bandera y culminan la oración gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Vamos a recordar lo que significa realmente esta expresión. Nos lo explicaba para otro episodio Jesús Bastante, experto en religión católica. ¿Qué sucede? Que ese grito de Cristo Rey fue utilizado durante la Guerra Civil y especialmente durante el franquismo en los últimos años por aquella facción que se llamó los guerrilleros de Cristo Rey, que empuñaban el arma para matar a los rojos asesinos que iban en contra del Evangelio. En el fondo, ese grito suena mucho al que se hacía en el siglo XI o en el siglo X, Dios lo quiere, para justificar las cruzadas y cuando se han ejercido matanzas en nombre de la fe en cualquier religión. La bandera que se venera en este campamento no es solo la bandera española. Junto a ella hay otra que también protagoniza la izada de cada mañana y la arriada de cada atardecer. Es una bandera blanca cruzada por una especie de aspa roja, una cruz roja de contornos irregulares. ¿Dónde? ¿Dónde hemos visto esta bandera hace poco? Sí, la hemos visto aquí, en las cada vez más frecuentes manifestaciones de la extrema derecha o en el aniversario por la muerte de Franco hace unos días, el 20 de noviembre. Antonio Primo de Rivera. Francisco Franco. Arriba España. Arriba. Viva Cristo Rey. Viva. Pero esa bandera, esa cruz roja, también aparece en lugares menos encendidos. Aparece en una pegatina de un coche o en una camiseta o presidiendo una sala de reuniones en una comisaría de policía de Las Palmas. Eso lo vimos hace un par de años. Era llamativo porque son precisamente los propios informes de la policía los que definen a esta bandera como símbolo para identificar a organizaciones de extrema derecha. ¿Dónde más la hemos visto? Sí, es habitual en los mítines de Vox. Y más recientemente en una foto del portavoz nacional del Partido Popular, Miguel Tellado, que posaba junto a la bandera y a un grupo de jóvenes. ¿Qué es exactamente esta bandera? Respuesta corta es la Cruz de Borgoña, o la bandera de San Andrés. ¿Por qué la extrema derecha la ha recuperado si parece de otro siglo? Esa respuesta es más larga. Julián Sanz, hola. Hola, ¿qué tal? Julián Sanz es historiador de la Universidad de Valencia, especializado en extrema derecha, y saludo también a la periodista del diario.es especializada en memoria y que nos ha descubierto ese campamento de la Sierra de Gredos, Marta Borraz. Hola, Marta. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Marta, hablamos de ese campamento simplemente como un ejemplo. Ellos han difundido muchísimos vídeos que nos permiten ver cómo ciertos símbolos se están transmitiendo a la siguiente generación, a niños, a niñas de apenas 8 años, honrando una bandera que no todo el mundo conoce. Claro, esta es una imagen sorprendente, ¿no? Y claro, el campamento lo organiza la asociación Cruz de Borgoña, se llama, ¿no? Que es una especie de rama juvenil, digamos, del carlismo, que tiene por objetivo formar, dicen ellos, a menores de edad en esta ideología, la ideología carlista, y que como tal, pues utiliza este emblema, ¿no? Esta bandera. Aquí, Julián, te tengo que pedir la primera lección de historia, que lo hemos estudiado, sí, pero es la típica cosa que se pasa de puntillas en el instituto, por lo que sea. ¿Qué es el carlismo? El carlismo es un movimiento contrarrevolucionario que surge en el siglo XIX, es decir, frente a la oleada revolucionaria que comienza a partir de la Revolución Francesa, diferentes revoluciones liberales.
hay movimientos contrarrevolucionarios que defienden mantener el sistema del antiguo régimen, que suelen ser llamados legitimistas porque a veces defienden monarquías que han sido destronadas o ramas dinásticas concretas, como es el caso del carlismo. El nombre viene de Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, que pretendió sucederle a la muerte de Fernando, con un fortísimo componente católico, un catolicismo muy tradicional, integrista, diríamos hoy en día, y con una visión asociada a la lucha contra la revolución liberal y a los principios rectores un poco de las sociedades del antiguo régimen, ¿no? Basadas en pues, una monarquía absoluta o autoritaria, una división social basada en los principios del antiguo régimen, con un lugar preeminente para la Iglesia, instituciones tradicionales y la oposición a lo que hoy entendemos como las libertades modernas, ¿no? Que han surgido de las revoluciones liberales. Con la peculiaridad de que en la historia española este movimiento tuvo bastante éxito porque ha tenido una persistencia bastante larga. Marta, esto que cuenta Julián encaja con lo que sabemos de este tipo de encuentros, por ejemplo, de este campamento. ¿Qué tipo de valores se transmiten? ¿Qué tipo de actividades hacen? Bueno, se hacen actividades que algunas de ellas aparentemente podrían ser propias de cualquier campamento, como gincanas, deportes, excursiones, rutas, ¿no?, de montaña, pero claro, marcadas por la ideología carlista y ultracatólica de extrema derecha, ¿no? Hay imágenes en las que podemos ver a niños y niñas arrodillados haciendo ofrendas, se cantan canciones de la época de los requetés, ¿no? O se hacen talleres de plastilina, por ejemplo, en los que se recrean símbolos carlistas, ¿no?, como la bandera, precisamente. Ellos destacan que el campamento debe servir para la formación católica, la historia de España y del carlismo y la formación en virtudes, dicen. Cuando intentamos entender qué hay detrás de estas virtudes, lo que encontramos es que, bueno, es una asociación que difunde unos valores y unas formas de hacer que, simplificando, son las mismas que mantuvieron los carlistas durante la guerra civil, ¿no?, la dictadura. Una cosa que sorprende mucho es que los niños y las niñas que asisten llevan puestas las clásicas boinas de los requetés, las que llevaban cuando se movilizaron en favor de Franco nada más dar el golpe de Estado del 36. Eso sí, los niños llevan boinas rojas y las niñas blancas, ¿no?, porque reproducen esta misma forma de organizarse que tenían en su momento en dos ramas juveniles del carlismo que están divididas por género. De hecho, el campamento se dirige a los niños como Pelayos y a las niñas como Margaritas, ¿no?, que es como se les llamaba durante la dictadura. Esto concuerda además con lo que vemos en algunos textos de la Asociación Cruz de Borgoña, en los que transmite una visión muy marcada, muy estereotipada de lo que deben ser las mujeres y los hombres, ¿no? Por poner un ejemplo, a los Pelayos, a los niños, les atribuye el conocimiento, y a las Margaritas, a ellas, a las niñas, les reserva un papel doméstico, ¿no? Y les dice que las mujeres en el carlismo son guardianas fieles, dice literalmente, de las tradiciones y de la integridad familiar. Ya sabemos, por tanto, qué son las boinas que veíamos en el vídeo. A mí me llama mucho la atención todo esto, Marta, porque además tiene todo un tono bélico, ¿no? Algo que no es casual en un mundo donde el sentido común educativo, al menos hasta ahora, es el de no alentar la épica de la violencia entre niños de 8, 10, 15 años. Sí, esta es quizá una de las cosas más impactantes, ¿no? Cuando vemos lo que hace, me parecía que es algo así como que no hubieran salido de 1936, ¿no?, con la gravedad que tiene esto. De hecho, una cosa muy simbólica es que el campamento se divide en grupos en función de la edad de los asistentes, que van desde los 8 años, y cada grupo tiene un nombre de escenarios de batallas, que son batallas que tuvieron un peso importante, un peso simbólico durante las guerras carlistas. Uno de ellos, por ejemplo, en el que incluyen a los más mayores, es Montejurra, el grupo de Montejurra, que es una montaña que está en Navarra y que es muy importante para los carlistas. De hecho, es su principal punto de peregrinación anual, digamos. Y esta dimensión militarizada que lo rodea todo la vemos también, por ejemplo, en algunos vídeos que han difundido del campamento, en los que se ve a jóvenes, por ejemplo, comenzando excursiones, comenzando rutas de montaña, en las que antes de salir pues se les cantan canciones con letras como "se van los requetés, se van al frente", ¿no? Como si estuviéramos en la guerra civil. Decimos que esa bandera es un símbolo carlista, pero eso no significa que el origen de esa bandera esté ahí en el carlismo. Julián, ¿cuál es el origen histórico de la Cruz de Borgoña? Bueno, la bandera de la Cruz de Borgoña, que es una bandera que viene, como indica su nombre, de la dinastía de Borgoña, ¿no?, de la región de Francia, que tuvo un protagonismo importante en la Baja Edad Media,
y que luego se traslada, digamos, a una relación con la monarquía española a partir de Felipe el Hermoso, ¿no? Por tanto, a principios del 16. Y a partir de entonces pues, está muy vinculada a la historia de la monarquía hispánica y de diferentes unidades militares, sobre todo de la monarquía hispánica, de toda la moderna. Ese uso no llega hasta nuestros días. ¿Cuándo deja de utilizar esa bandera la monarquía española? Bueno, pues la monarquía española continuó utilizando la bandera hasta principios del siglo XIX y después es cuando empieza a abrirse paso como bandera principal del ejército y luego del Estado español. La bandera actual, la roja igualda, se mantiene en algunas unidades militares, pero pierde peso. O sea, es una bandera vinculada sobre todo a la monarquía hispánica de la Edad Moderna, inicio de la contemporaneidad, pero que luego a lo largo del XIX va perdiendo peso. Este origen de la bandera es el argumento habitual que utiliza mucha gente para decir, a ver, es solo una bandera de los tiempos más gloriosos de España, es herencia histórica, en fin, es que os ponéis muy nerviosos con todo. Pero está claro que es algo más, ¿no, Julián? ¿En qué momento esta bandera empieza a adquirir una cierta connotación política? Básicamente la bandera de Borgoña la resucitan o empiezan a hacer un uso de ella importante los carlistas, la comunión tradicionalista, sobre todo en la década de 1930, que es un momento de resurgimiento del carlismo de España. Adoptan esta bandera como símbolo del requeté, que es su unidad paramilitar. Esto tiene un peso muy importante porque son las unidades que van a estructurar a los voluntarios carlistas en la guerra civil. Combaten los diferentes tercios carlistas con esta bandera, ¿no? Con la Cruz de Borgoña. Por tanto, se vincula mucho a la corriente tradicionalista o carlista de la política española. Pero yo no recuerdo, Julián, en los 90 ni a principios de los 2000, no recuerdo verla tanto como ahora. Recuerdo haberla visto, sí, pero no tanto como ahora. ¿Por qué crees que reaparece? La recuperación, diría, del uso de la Cruz de Borgoña, yo creo que viene de diferentes vías. Inevitablemente las generaciones de españoles que se socializaron en la época de la Guerra Civil y el primer franquismo identificaban claramente como un símbolo carlista. El uso reciente tiene que ver también con una recuperación del discurso sobre un pasado nacional glorioso, las glorias imperiales, ¿no? La idea de la España imperial, civilizadora del mundo en los siglos XVI y XVII, que es un tipo de visión histórica muy superado por la historiografía, pero que está teniendo una expansión muy fuerte en los últimos años. Yo creo que hay un sector del nacionalismo español, más escolado hacia la derecha, evidentemente, que está recuperando esos símbolos porque los asocia a lo que entiende como la etapa gloriosa de la historia de España. Creo que una parte de las personas que utilizan esta bandera están claramente asociadas a la extrema derecha y otras pues podrían ser personas aficionadas a la historia que quizá no tienen esa ideología tan marcada, pero a los que sí está llegando ese discurso nacionalista español, muy conservador, por no decir reaccionario, ¿no? El viejo discurso mítico sobre la nación española que procede del franquismo, también de antes del siglo XIX, pero que tuvo su momento de oro, esa visión de la historia española en el franquismo. Todo esto que estamos contando conecta de alguna manera con un fenómeno internacional que hemos visto también en Estados Unidos. También utilizan allí simbología histórica, por ejemplo la bandera confederada, para, bueno, en un guiño aparentemente histórico, mandar el mensaje de, en su caso, Make America Great Again, en el nuestro, Gloria a la España imperial, ¿no? Y eso, a su vez, esconde otro mensaje implícito. El mundo era mejor cuando hacíamos cruzadas religiosas o estaba dominado por hombres blancos fuertes y aguerridos y no por las ideas progresistas que han acabado con nuestra civilización. Eso es lo que traslada, creo yo, ese mensaje, y eso, Marta, al final acaba también trasladándose en propaganda en un pequeño campamento infantil. Claro, sí, dentro de esta visión ultraconservadora hacen un relato sesgado de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? Esto se puede ver en algunos boletines que ellos editan, que dirigen a los Pelayos y las Margaritas, como les llaman, y en estos boletines van incluyendo
pues bueno, contenidos sobre historia, sobre actualidad, un poco así en general, y en estos boletines se refieren a la guerra civil como cruzada, ¿no? Bueno, y hablan de los caídos por Dios y por España, que es exactamente igual como lo hacía el franquismo, como lo hacía Franco. Del Valle de Cuelgamuros también hay algún texto en el que se refieren a él y dicen que es un mausoleo erigido para la concordia de los españoles tras la cruzada de 1936, es la frase completa, ¿no? De nuevo como siguiendo este relato, esta narrativa franquista del pasado, ¿no? Marta, ¿algo de todo esto choca con la nueva ley de memoria? Claro, sobre el papel, la ley de memoria establece sanciones para los actos públicos que exaltan la sublevación, que exaltan el golpe de Estado, que exaltan la dictadura, siempre que entrañen menosprecio a las víctimas, ¿no? Que es una coletilla que incorpora la norma. Esto, llevarlo a sanciones efectivas, es un articulado que está costando bastante, ¿no? En un caso como este, bueno, yo creo que no es fácil saber si entraría en el supuesto sin tener muchos más detalles de todo lo que se dice en el campamento, pero bueno, sí está claro que choca frontalmente con el espíritu, con el contenido de la ley, ¿no? Con la ley en sí misma, que bueno, dice claramente que la República fue un régimen legalmente establecido contra el que se dio un golpe de Estado, que fue una sublevación antidemocrática frente a relatos revisionistas del pasado como este que apuntan los carlistas, ¿no? Marta Borraz, compañera, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Julián Sanz, historiador, Universidad de Valencia, muchas gracias. Un abrazo. Y antes de marcharnos, Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del Gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.